Bueno, vamos a hablar sobre cómo generar los datos y el uso de estos datos. Anteriormente, para que tengan una idea, en los años, el siglo pasado, en realidad, de este siglo es que uno comienza a que los datos que tengamos, que ya vamos a ver de a qué nos referimos, no son nada más informativos. Antes te decían, la población de determinado país son 15 millones de habitantes. El ingreso per cápita es de $4.000 o por encima de $4.000. Desde el siglo XXI comienza a tomarse, al menos en salud y en casi todos los campos, que sea interpretativo esta información. O sea, que la información no solamente la recibes como te la dan, sino tú la vas a desarrollar y la vas a manejar de acuerdo a tu necesidad en las diferentes defensas de una causa. No solamente de hemofilia, o sea, cualquiera que ahorita quiera estar en alguna defensa por los derechos humanos, por un partido político, porque merece ganar las elecciones, por el tratamiento al COVID, por cómo hacer para que la pandemia se reduzca. Todo el mundo está en una defensa de una causa, que es lo que nos motiva, y todos van a tener que usar algunos datos, alguna información tangible, alguna información que sea fácil de captar. Cuando ustedes en sus organizaciones, sea el rol que desempeñen, no necesariamente el presidente de la asociación o la fundación, pero quiere defender la causa de, por ejemplo, mayor cantidad de medicamentos que se adquieran para el Estado, o por el Estado, perdón, por el Estado. Él va a tener que recurrir a una serie de información para poder convencer a el tomador de decisión, sea quien sea, con números y con cifras y con ejemplos y evidencia que sea capaz de apoyarle y defender esa causa lo mejor posible. Porque en ese mundo competitivo, por supuesto que tiene que presentar algo tangible. Lo que ustedes ven no tienen que aprendérselo de memoria. Por cierto que esto lo van a tener de todas maneras en la página web de la Coalición de las Américas. Y de todas maneras, después yo le puedo enviar perfectamente esta presentación. Pero si se ubican en algunos de estos campos, más o menos en cuál, yo quisiera que algunos de ustedes, vamos a ver, si no hay voluntario lo voy a comenzar a buscar. Alguno escoja defensa de una causa con alguno de los escenarios donde se relaciona. A ver qué entiende. No he hablado mucho, pero ¿qué entiende? La gráfica dice mucho, aunque yo no haya hablado tanto. ¿Qué voluntario hay por ahí? Vamos a ver la cara. No aparece. Bueno, vamos a preguntarle al amigo Noel Chávez, que veo que está en una sombra, como aquel hombre que entrevistan, pero no quiere que nadie sepa la cara que tiene. Noel, ¿cómo estás tú? Ahora sí, con la bandera de México, ¿no? Creo que es lo que tienes puesto. Activa el micrófono. Ya, está Ajá, activado. ok. Ajá, de ese gráfica que tú ves ahí, tú tienes una causa. ¿Qué se te ocurre a ti que estarías moviéndote? Fíjate que hasta la pregunta es confusa, pero ¿qué entiendes tú cuando tú ves eso? Bueno, acá lo que se aprecia es que para la defensa de una causa, primeramente hay que tener los objetivos y la comunicación con las instituciones. Y en base a eso, tener los datos actualizados para poder realizar esta actividad. Lo hiciste mejor de lo que yo lo hubiera hecho, sinceramente. Lo digo, era, créemelo, no creas que porque estoy aquí que me la sé toda. No, lo hiciste maravillosamente. No, y Ok. Por ejemplo, si yo te dijera lo que tú me dijiste, objetivos, datos, ¿esos son las únicas piezas clave en esto o te haría falta alguna otra pieza que hay que considerar?
No, claro, acá están las estrategias y el público. Ok, ok. En el caso de, ¿qué es lo que primero te viene a tu cabeza dentro del mundo de la hemofilia y tu lucha social y lo que tú quieres que mejore el ámbito para la hemofilia? ¿Cuál es el público donde quisieras llegar? ¿A qué Bueno, público ante quisieras todo, tú impactar? bueno, acá sería en los datos, porque no tenemos una data actualizada de pacientes para que puedan percibir el medicamento idóneo para su tratamiento. Ok, pero ¿a qué público tú tuvieras esa especie de timidez o reserva? Oye, a este público yo no le puedo llegar sin los datos verídicos, sin los datos certeros. ¿A qué público quieres tú llegarle? Ah, primeramente al Ministerio de Salud. Ok, ok. Bueno, fíjate que lo bueno de este ejercicio es que tú mismo te das cuenta de que a ese público, que no es siempre el mismo, ok, en este caso es el Ministerio de Salud, posiblemente en otro caso sea al resto de la sociedad, en otro caso sea a tus compañeros de la Federación Mundial de Hemofilia. De acuerdo al público, tú tienes un mensaje, tú tienes unos datos, tú tienes en este tú dijiste al Ministerio de Salud yo no le puedo llegar sin una data certera. ¿Es o no es? Así es. Ok, muy bien. Oye, Noel, está bonita la camisa, está bien bonita la camisa. Sigamos, vamos a ver. ¿Qué es un dato? Dato puede ser un dato de caballo, puede ser un dato de una apuesta, puede ser un dato, pero ¿cuál es el concepto que ustedes le ven? Nosotros le vamos a mostrar ahorita después. ¿Qué concepto ven ahí algún voluntario media? ¿Qué es un dato? Sí, en este caso un dato puede ser una cifra o una estadística, cualquier cosa que revele información sobre una específica situación o situación. Okay. Diego, ¿cuál es tu cantante favorito internacional? Cantante favorito. Realmente no, no tengo realmente uno, pero si tuviera que escoger, ah, escogería Guns N' Roses, es un grupo. No sé si Guns lo N' conoces. Roses. Se nota que tú eres del siglo XX. Bueno, no parece así, pero tú eres del siglo XX. Tienes gusto del siglo XX. Y te recuerdas del último concierto de Guns N' Roses. Realmente a este momento no me viene a la mente, pero recuerdo que lástima que solo estaba cantando el solista, porque la mayoría del grupo se disolvió, eso es lo que recuerdo nada más. Pero vos Ok, decime. ok. Eso que tú estás diciéndole aquí a nosotros parece subjetivo, ok, porque tú lo aprecias así. Tú lo aprecias así. Bueno, más o menos eso es lo que nosotros hacemos normalmente. Digo nosotros, el ser humano que no está con esas mentes calculadoras como la del amigo Sergio Robledo, que él es científico en esto, estadístico. La mayoría no tenemos esa mente tan estructurada, sino que, por ejemplo, el concierto de Guns N' Roses para ti sonó distorsionado, no, posiblemente dijeras que no te gustó, no estuvo bueno, y tendemos a hacer ese tipo de calificaciones que son con adjetivos, pero a la persona que tú le quieres llegar y tú quieres pedirle que te permita y te patrocine un evento de Guns N' Roses, lo primero que te quiere escuchar es cuántas personas mete Guns N' Roses en un estadio, cuántos cantantes son, cuántas horas de interpretación ellos normalmente, cuántos sets, cuánto dura una canción de ellos. Y bueno, y te van a preguntar, ¿y cuánto cobran Guns N' Roses? Y de acuerdo a eso, te van a contestar tu posible patrocinante, oye, no le va a pagar a Guns N' Roses $500,000 para que cante solamente una hora. Yo quisiera que pagarle 500,000, pero si canta 2 o 3 horas. ¿Entiendes un poco cómo? Pero al fin, yo te estoy dando unos datos y tú también me diste unos datos. Tú me diste una idea de ese concierto, más o menos.
Pero lo que tenemos que irle dando un poquito al cambio en esto es usar indicadores que ya vamos a ver qué son, porque muchos de los eventos que hacemos en hemofilia y que acostumbramos a hacer, terminamos calificándolo, me quedó bueno, estuvo bien bonito, la gente le gustó, la gente disfrutó, y eso no estás diciendo nada, ni tampoco eso es medible, ¿ok? En este caso, César, lo que me trata de decir básicamente es como a través de ese intercambio o ese discurso, traducirlo a cifras, porque usted me habló de cantidad de público, esas son cifras, me habló de lo que me puede costar traer a ese grupo, otra cifra, me habló de la cantidad de horas, otra cifra, digamos que no se quede solo como usted mencionaba, qué bonito, porque el bonito o el feo no se traduce en cifras, a menos que cuente X cantidad de población que opinó que sí le gustó, entonces eso me va a arrojar un número, de lo contrario no. Claro, porque lo estamos viendo ahorita como algo cuantitativo, pero va a haber algún momento que la calificación va a ser cualitativa. Y nosotros que nos queremos meter en el mundo de la calidad de vida y de que no tengamos dolor y que no tengamos sangramiento, en algunos casos, además de cuantitativo, tiene algo de cualitativo, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo tiene el dolor? ¿Fuerte, mediano o no tiene dolor? Ah, bueno, mira, ahí tienes 3 posiciones. Es cualitativo, pero te está dando unas 3 opciones más o menos, que es mucho de lo que se usa en casi todas las encuestas. Diga usted cómo le pareció el evento. Bueno, más o menos bueno, regular, muy bueno o un desastre. O sea, te pone unas 4 o 5 opciones, no estás poniendo números, pero pones una calificación de él. Bien, gracias, Diego. Pero mire, la descripción de lo que es datos, el dato es una información práctica usada para tomar decisiones. Tú vas a tener que tomar la decisión la próxima vez si vas a ir a ver el concierto de Guns N' Roses o no le apuestas más a eso. ¿Ok? Que yo creo que tú no iría más. Pero, claro, si fuera los Bee, pero el problema es que se han muerto más de la mitad, entonces va a haber un concierto, un monólogo. Pues. Ok, miren, hasta aquí llegó el taller. Hasta aquí llegamos, hasta aquí yo les pude decir qué es lo que había que hacer, porque el resto ustedes lo hacen todos los días. Cuando se hizo este taller, o cuando se diseñó, cuando se programó, ¿cuántos países son? ¿Cuántas personas más vamos a poner por país? ¿Cuántas horas? Tantas horas. Si te hubieran dicho que eran 5 horas, lo más seguro que a lo mejor tú no te hubieras inscrito, ¿no? Entonces, si llevamos este tipo de experiencia al caso de la hemofilia, por eso es que es extremadamente importante el tener datos que puedan hacer lo que Noel había planteado al principio. ¿Cómo convenzo yo al Ministerio de Salud de lo que yo sé? Porque yo sé que la hemofilia, si es bien tratada, ahorra dinero, el hombre es útil a la sociedad, puede ir a su escuela, pero ¿cómo convenzo yo a una autoridad que todo el mundo o casi todo el mundo le va a ir con más o menos la misma verborrea? O sea, yo necesito tener esos datos. Lo que quiere decir que de aquí, antes de que alguno se deprima en mi hora de exposición, es que si no tenemos los datos, señores, podemos seguir luchando y peleando y diciendo que la hemofilia merece de todo, pero sin datos no podemos hacer mucho más. Ustedes son unos héroes, ustedes son unos valientes, porque dedicarse a esto, teniendo la mitad de los datos, o un cuarto de los datos, o 70% de los datos, significa que el resto lo tienen que poner ustedes de su propio esfuerzo. Porque ¿cómo convenzo yo a mi interlocutor si no tengo una evidencia detrás de mi espalda que diga, mira, aquí está, este carro, si lo voy a vender, es capaz de recorrer 400.000 kilómetros. Entonces, cómprenlo y va a tener un carro por 400.000 kilómetros. Lo desarrolla, llega a 100 kilómetros por hora en menos de 10 segundos. O sea, yo necesito algo atrás de mí que sirva para poder convencer al interlocutor. ¿Ok? Eso es lo que sencillamente hacemos, un cabildeo de cualquier forma. Si el cabildeo, como decía Noel, era ante el Ministerio de Salud, posiblemente hubiera sido ante el Ministerio del Trabajo, y los datos
que él lo hubiera tenido que llevar, posiblemente no hubieran sido los mismos datos, ¿ok? Algún voluntario que me quiera decir, si yo voy al Ministerio del Trabajo, ¿qué datos le llevaría? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver un voluntario. Si no hay voluntario, yo busco este poco de caras. José Padilla. Hombre. Hola, ¿cómo está? Bien, bien. Encantado de que te hayas ofrecido para contestar la pregunta. Si tú vas al Ministerio del Trabajo en Honduras, Sí. ¿qué datos te llevarías? ¿De trabajo o de salud? Al Ministerio del Trabajo. Fíjate, te la puse difícil, no te la puse facilita. Sí, tremendo desafío. Bueno, en el Ministerio de Trabajo me van a pedir un sinnúmero de requisitos o yo llevaría, dependiendo de al mandado que vaya, información personal, eh, información acerca de la zona, cómo está el, el porcentaje de desempleo, algo así. Ajá, de todo lo que dijiste, creo que lo que más me gustó fue el porcentaje de desempleo. Uh-huh. Ok. Si yo, vamos a preguntarle al cumpleañero, no te voy a preguntar la edad, cuántos años estás cumpliendo hoy, Julio Portillo, pero ahora cuando tú vayas al hospital de jóvenes, al hospital de adultos, pues, al Rosales, ¿qué dato le llevarías tú al director del hospital? Julio, no se te oye. Ahora sí te vamos a oír. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros para poder presentar al Hospital Rosales, hacer un cabildeo, tenemos que llevar información relativa a la cantidad de jóvenes, pacientes con filias, para poder cabildear la cantidad de demanda de factor en relación a la cantidad de factores que el Estado compra, para hacer la eficiencia de medicamentos que puede tener. Ok, y si yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, voy a ir con Miguel y te vamos a dar, la única información que te vamos a dar es la experiencia que viven en el hospital de niños. O sea, todo relacionado a la hemofilia, pero el hospital de niños. ¿Cómo haces si vas a ir al hospital de adultos y yo te estoy dando una información de los niños? ¿Qué harías? Julio. Bueno, vamos a cambiar la pregunta para otro voluntario, ya que está el cumpleañero un poco ahí medio complicado. Luis Cantero. Luis, ¿cómo estás? Un placer, no te conocía. Luis, la pregunta que le hice a Julio... ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Mira, la pregunta que le hice a Julio Portillo, él va a ir al hospital de adultos, donde hay sus temas con los jóvenes, pero yo te estoy dando una información, es de puros niños. Los niños consumen tantos factores, tienen tantas atropatías crónicas, tienen una profilaxis de 2 dosis a la semana, pura información de niños. ¿Cuál sería tu argumento ante el director del hospital o el jefe de servicio del hospital de adultos? Sería comunicarle al director del hospital el tema del factor que ellos necesitan por medio del factor, ellos por medicamento, factor 8, sin factor 8, ellos no puede estar sin factor. Ok, es verdad, pero igual, no estás diciéndole nada, porque el tipo te va a preguntar
¿Y cómo sabe usted eso? O sea, ¿cómo usted me llega con esa conclusión? Usted es médico, y lo primero que tú le vas a decir, no, yo no soy médico. Ah, entonces usted, ¿cómo me convence de eso? Y los hemofílicos son, especialmente, tienen problemas de coagulación. Ellos tienen que cuidarse. A estos pacientes tenemos que evitar que se caiga, evitar que haga algo pesado, que hace algo pesado, que todo eso, de mi punto de vista. Ok. ¿Alguien Tenemos que quiere ayudarlo, complementar? a guiarlo. Ok, está bien, está bien. ¿Alguien quiere complementar esa respuesta? En este caso, digamos, está bastante complicado porque si llega un profesional y te cuestiona por el hecho de que no eres un doctor, es complejo. Pero al mismo tiempo, uno, en tal caso, uno tiene que hacerle recalcar el valor que tiene el paciente también, al igual que la opinión del doctor. Porque tanto sabe el doctor de la hemofilia, en este caso específico, al igual que el paciente a través de la experiencia, porque él es el que tiene el padecimiento en sí. Entonces, en ese caso, si me dijese tal pregunta, yo me basaría más que todo en el hecho de ser paciente, y de ahí es mi sustento. Puede ser subjetivo, no tan objetivo, pero tiene igual relevancia, siento yo. Bueno, Diego, yo te felicito porque tienes valentía, porque tienes que convencer a alguien que lo más seguro siempre esté como a la defensiva, ¿no? De que, ¿por qué los pacientes creen que saben más que yo? Y la fórmula es tus datos. Los datos que tú vas a tener para respaldar tu cabildeo, si son verídicos, si son lo que mucha gente llama los números duros, los números fuertes, porque ellos hablan por sí solos. Entonces, posiblemente la información que hubiera llevado en este caso Julio, que él sabe de lo que estoy hablando, en el hospital de niños son tratados 100 niños de 0 a 14 años de edad. Con profilaxis se ha demostrado de que estos niños no vengan al hospital sino 2 veces al año. La sala de niños para hemofilia está vacía desde hace 3, 4 meses porque todos tienen ausencias de episodios hemorrágicos y todos están mejor y tal y cual. O sea, si existen esos datos que te los pueden dar en el hospital, tú no hace falta que te enfrentes con el tomador de decisión, sino le vendas esa información. ¿Entendiste, Luis? ¿Lo viste? Y César, Sí, ¿puedo hacer un perfectamente. comentario? Sí, por favor, Fernanda. No, y mismo que solo tenga los datos de niños y está en el hospital de adultos, usualmente los niños tienen preferencia en la atención. Entonces, se puede utilizar los buenos resultados con los niños para pleitear algunos cambios en la atención de los adultos. Si tiene estos datos de la profilaxis, de cuán vacío es el centro, cuán beneficioso podría ser si pudiera extender esto a los adultos, por ejemplo. Entonces, mismo que no Exacto. tenga el dato, que es la respuesta directa de la pregunta, siempre se puede utilizar esto como argumento a traer una nueva perspectiva. Exacto, exacto. Y cuando volvemos Un aquí, punto importante, perdón, perdón, ¿quién es ya un va? punto, No. sí, un punto importante es que la base de datos de los niños sirve al futuro para los pacientes adultos, en vista de que los pacientes, los niños que reciben profilaxis, no tienen hemartrosis, no tienen sangrados, como bien lo mencionaste, y eso es un referente para los pacientes adultos. Exacto, exacto. Pero lo diferente es cuando tú te lees los conceptos que aparecen aquí de los datos en el cabildeo. Son la base para construir la evidencia. Es eso. Tú llevas un mensaje, como decía Diego, yo soy hemofílico, yo tengo derecho a esto, yo sé que puedo hacer esto, pero tú necesitas una evidencia para que eso tenga fuerza. Y si estás hablando con políticos, si estás hablando con periodistas, ojo, si estás hablando con medios de comunicación, lo primero que te va a preguntar el periodista que te va a entrevistar, o hoy en día por los streaming y demás, ¿cuántas personas son? ¿Qué edades? ¿En qué parte están? Seguro se va a atrever a preguntar, ¿y cuánto cuesta el tratamiento para la hemofilia? Ya tú verás que trata de disimular un poco la respuesta de eso, porque no es el tema de cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta no tratarlo? Es carísimo, ¿ok?
Es preferible tratarlo. Pero cuando tú tienes esa posibilidad de que te entrevisten en algún medio de televisivo o radio, que le vas a llegar a mucho más personas, si no llevas unos datos, ese mensaje se va a perder. Si tú no llevas y le dices, mire, la hemofilia, para hace 20 años la expectativa de vida era 14 años, por decir algo. Pero ahora puede ser 75 años. Esos ya son datos que están convenciendo a la audiencia y no tendrán temor a ser diagnosticados, no evadirán alguna toma de muestras o para que le diga si tiene o no tiene hemofilia, por ejemplo. Eso es un poco eso. Bien, sigamos entonces. Ahora, ¿dónde? Datos. ¿Dónde busco esos datos? Aquí, ¿dónde es el sitio más fácil de conseguir? ¿Dónde está la mina de oro de datos? Voluntario. Hospitales, Ministerio de Salud. No, Diego, te me vas a cansar. Si estuvieras jugando béisbol ya estuvieras en el 9º inning. Ah, otro. Si no, le pregunto a Diego, pero vamos con otro. Karen Yasichin. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo te va? Hola César, ¿qué tal? Encantado. Saludos a toda tu familia. Mira, Karen, ¿cuál es la fuente que a ti se te ocurre donde tú consigas esos datos? Datos para el ministerio, por ejemplo, o los Para lo datos que tú quieras. Para lo que tú quieras. Bueno. Para decirle a Fernanda, para mandarle una carta a Fernanda. ¿De dónde buscas tus datos? Los datos yo encuentro ya sea o sea, pensando en la ONG, en la fundación, encuentro por ejemplo, voy recolectando para ya sea pacientes, voy recolectando de los centros de hospitales, donde ellos nos ayudan a enviar, nos llaman, Karen, ¿sabes? Tenemos un paciente de tantos años, de esto, pues envíalo en la fundación. Entonces ellos lo envían, nosotros le sacamos todo lo que es la cédula de identidad, todos los datos personales, y allí es donde nosotros vamos recolectando datos para tener la cantidad de pacientes que estamos teniendo. Ok, me gustó. Otro sitio, otro voluntario. Mira, hay uno que lo estoy viendo, pero con la mano levantada, pues. Pero ajá, otro voluntario. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, como no, la mano levantada era la tuya. Miren, algo que está diciendo César es de dónde se saca la información de los datos. Ahí hablaba la niña de Paraguay que ella ya está en contacto con el centro de tratamiento y para el centro de tratamiento es una ayuda. Uno, para conseguir datos de salud, tiene que suplir algo que no hagan las instituciones médicas, ¿me entiende? Es decir, apoyar o generar un apoyo social que un hospital no dé, y esa es la forma en que le llegan todos los pacientes, y de ahí, como dice la niña de Paraguay, que puede extraer todos los datos, y pues ya se va haciendo conociendo, porque pues en hemofilia con las familias uno va creciendo. Ese es un punto. Claro, Sergio. Ahora, yo le voy a pasar la palabra a la otra niña de Paraguay, a Maida, porque pudiera ser que el hospital no quiere darme la información, ¿no? Eso pasa. O la doctora del hospital no me quiere dar la información y entiendo que Maida, ¿estoy en lo cierto? Maida. Tienes que quitarle, ajá. Hola, ¿cómo sigues? Hola, ¿te Te escuchas? escucho, sí, ¿Te escuchas? sí. Sí. La pregunta, en el caso de que no obtenga la información de algún centro de referencia sería, ¿verdad? Bueno, tú me has dicho varias veces que no quieren compartirte la información, entonces, ¿cómo la complementas? Porque tienes que conseguir información, porque tienes una tarea, quieres preparar una estrategia, como decía Noel, quieres alcanzar un objetivo. ¿Dónde buscarías otros datos? Bueno, en primer lugar, muchas veces
los pacientes buscan esa información. En el caso que el paciente, bueno, sepa que tenga hemofilia, generalmente los pacientes caen o investigan de la ONG, entonces de por ahí van cayendo y de esa información es lo que volvemos a dar a los centros de referencia. Ahora, en el caso de que el centro de referencia no quiera compartirnos esa información, bueno, nosotros empezaríamos, creo yo, que a asistir. En este caso, personalmente, pongámosle que el Programa Nacional de Sangre no quiera compartir, tenemos los otros hospitales o puestos más pequeños en donde sabemos que asisten dichos pacientes, entonces hablamos con esas autoridades de dichos hospitales que sabemos que contamos con eso, y si no es así, bueno, buscamos la manera, ya sea por redes sociales, de ir posteando o con la prensa, haciendo cabildeo y bueno, diciendo de esto, la hemofilia trata de esto, si alguno padece esta enfermedad, que pueda contactarse a estos números, estamos en tal hospital, entonces ir de alguna manera haciendo hilo para que llegue esa información a la ciudadanía y bueno, ya sea pariente o algún conocido sabe de una persona que padece hemofilia, entonces van directo a contactar con la ONG. Es uno de las formas que yo veo que se podría obtener, a no ser que, bueno, se pida, en nuestro caso, como pedimos, bajo Está bien, está bien. Está bien hasta ahí. Tú diste casi toda esta descripción que viene aquí. Yo no me atrevo a pensar o a decir cuál es la fuente de mayor recurso. Lo que sí es importante es que entiendan, fíjense que normalmente si yo le hubiera preguntado a mi papá, que falleció hace 10 años, ¿qué es lo más importante para ti, papá, con respecto a un negocio, una clientela? Bueno, lo primero es que tenga dinero, o sea, porque si tiene dinero, entonces puede hacer negocio, y esto es importante, el que tenga dinero tiene el poder. Pero fíjate que en el caso de nosotros, las asociaciones, y por eso es que yo a veces le digo, pero si el problema no es el dinero, el que tiene la información, eso lo aprendí yo de un instructor en España, cuando nos entrenaron en España, el que tenga la información tiene el poder, es la persona que puede negociar ante el ministerio, ante las cámaras de televisión, ante los posibles patrocinantes, ante la Federación Mundial. Si tú tienes la información que tanto estamos viendo de hospitales, de organizaciones afines o nuestra propia organización, ustedes van a tener poder. Y si ustedes entienden eso, ustedes desde ahorita van a salir a comenzar a buscar datos. Espero que eso sea así, ¿no? Pero entiéndanlo, los datos no van a llegar solos. Con todas las nuevas tecnologías ahora es más fácil. Pero también es más fácil datos falsos, ¿no? Así como noticias falsas, datos falsos. Y aquí es donde va a venir un poco el trabajo que van a tener que hacer en el futuro. Ok, entonces, si los datos, es muy bueno el caso de que lo busco en los hospitales, que es donde van a ir los pacientes. Ya veríamos que hacia qué parte. ¿Los busco en el servicio de otorrinolaringología o lo busco en el servicio de hematología? ¿Cuál es estratégicamente más apropiado? O en el de medicina interna o en el de ginecología, ahora que estamos enfrentando lo de la mujer con hemofilia. En fin, esas estrategias de cualquier forma significa recoger una información, recoger un dato. Aquí, esta tablita yo creo que es súper útil porque de cualquier forma, todo lo que es, él lo decía Diego al principio, cifras, número de niños atendidos, número de niños diagnosticados, todos esos números van a corresponder a algún objetivo, y ese general o específico que yo quiero alcanzar. Si yo quiero hacer una fiesta para 100 personas y solamente a la fiesta me van 20, bueno, en términos numéricos, la fiesta, aunque estuvo divinísima porque yo me comí todo y porque la orquesta tocó para mí solo, económicamente fue un desastre. En términos de convocatoria soy un desastre. En términos de alcance y que se difunda y que todo el mundo sepa que las fiestas que César Garrido hizo son buenísimas. Y entonces, o sea, eso me va a permitir con estos indicadores
me va a permitir saber si mi organización está haciendo lo que es debido o no. Porque puede ser que ustedes se lo crean y yo me lo crea incluso, que estamos haciendo una maravilla, llevamos años y nadie me lo reconoce. Y no nos lo van a reconocer si nosotros no les presentamos unos indicadores que se lean universalmente como debe ser. Ahí tengo una amiga ¿cómo se llama? En la audiencia, una amiga arquitecto, la arquitecto Marta Montero. Marta debe haber visto la materia expresión, que es lo que los arquitectos a la hora de presentar un plano, un bosquejo, sin necesidad de que yo sea arquitecto, entienda el plano. Bueno, más o menos ustedes con los datos lo que tienen que hacer es algo como eso. Es que esos datos van a hablar por sí solos. El que ve esta gráfica, esto es un ejemplo de, por cierto, hasta el año 2007, o sea, que esto ha podido haber seguido, pues de hecho faltan más años, ¿no? Pero era un indicativo que la organización de pacientes en Venezuela quería demostrarle a su público, a las autoridades, a los médicos, fíjense toda la diferencia que Noel nos decía que hablar con el ministro, no, aquí era a los mismos pacientes, a las autoridades, a los medios de comunicación, o sea, diferentes públicos donde se les da a entender, oye, esta gente ha ido creciendo en diagnóstico. Y por cierto, esta gráfica creo que fue muestra o uno de los elementos usados por la Federación Mundial para ponerle ese caso como un ejemplo. Y era de esto, era sencillamente que año a año se veía que había más personas diagnosticadas y sirvió posteriormente para que una casa farmacéutica o una fundación nos apoyara en un proyecto de mayor cantidad de diagnósticos, porque la organización demostró que había un progreso. Y ahí estaban los números, lo cual la barra chiquita era asegurado, seguro social, y la barra grande azul oscuro eran los no asegurados. Les cuento la historia. Esto, después del año 2008, todas las personas aseguradas o no aseguradas tenían derecho a tratamiento para hemofilia. ¿Por qué? Porque con esta tabla era posible hacer ese impacto. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta de la audiencia hasta aquí? ¿No? Bueno, seguimos con otro ejemplo. Estos son cifras según el Annual Global Survey, el survey anual que envía la Federación Mundial. Recuerden que siempre es un año anterior, o sea, el de 2020 viene siendo lo que se presenta en el 2019, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que queríamos era entender la asociación y a la vez mostrarlo ante posibles patrocinantes y ante las autoridades. Fíjense que hago descripción de qué lenguaje uso con diferente población que yo quiera impactar. Era que teniendo mayor cantidad de personas diagnosticadas, tenía también mayor cantidad de unidades internacionales y tenía, por cierto, había que hacer una medición a unidades internacionales por habitante, que es lo que normalmente ustedes ven por ahí, que si una unidad per cápita, 2 unidades per cápita, en fin. Pero, ¿cuál era el impacto o cuál era el beneficio que venía con eso? Bueno, aumentaba el número de centros de tratamiento de hemofilia. Si tenía más factor, porque tenía más pacientes, porque tenía más diagnóstico, llegaba a tener mayor cantidad de unidades per cápita y obviamente tenían mayor cantidad de centros de tratamiento. La regla de 3. Y es parte de lo que quizás algunos no terminamos de ver. Y el problema que tenemos, que no tenemos un diagnóstico certero, no tenemos la data, no tenemos un registro certero, no tenemos ni siquiera 50% de registro. ¿Cómo queremos tener los pacientes viajados? No es posible. No podemos inventarnos ni pegarnos mentiras nosotros mismos. ¿Alguna pregunta? Vamos a buscar voluntario entonces. Ya.
Oye, ¿cómo hago para que ahora quiero verlos? Hay que ¿Alguna parar de pregunta? compartir. ¿Quién está por ahí? César, creo que había un par de preguntas en el... Bueno, nada más una pregunta Por en el favor, por favor, ¿quién las tiene? Mayra dice, los datos de los asegurados se los facilitan así de fácil porque aquí son muy quisquillosos con esos datos. Y Karen dijo, sí es verdad, aquí no quieren compartir esa información en Paraguay. Y Marta creo que tiene un comentario. Ok, Martita, déjame aclararle a ellos. El dato de los asegurados fue el más fácil porque haciendo la metodología que hace Karen, estos iban al hospital. Estos iban al hospital al servicio del banco de sangre, al servicio de hematología. Entonces, que era más fácil rescatar ese número. Y no fue fácil, tiene razón, no crea que fue fácil. Al final entendieron que lo que queríamos eran los números. Y por supuesto, un cariñito, un regalito a la directora de la farmacia, una pasadita de la mano por el hombro, porque los pacientes no iba a decir la palabra, pero no, estamos en hora de niños. Los pacientes se portaban groseros, insultaban, entonces había que jugar un poquito esa política. Cuando el Seguro Social compartió sus datos, o por decirlo más exactamente, la farmacia del Seguro Social compartió sus datos, fue posible incentivar con programas regionales el diagnóstico. Bueno, los amigos mexicanos saben que esto se hizo y ellos no lo hicieron así, el de casa por casa, piedra por piedra, como le decía Carlos Gaitán. Pero bueno, fue posible gracias a unos proyectos, ¿no? Pero sí, al principio es difícil por el celo al dato. Y sobre todo, ¿saben qué? A veces yo lo entiendo, porque a veces llega algún líder o pseudo líder que se apodera de estos datos, los maneja al arbitrio de él, de una forma oscura, una forma de intereses personales. Entonces hay que tener cuidado, por lo que dije antes, el que tiene la información tiene el poder. Cuando ustedes entiendan eso, van a comenzar a ir para adelante. Marta. Bueno, yo quiero comentar lo que estaban preguntando en Paraguay. Es difícil que les den la información, pero no en Paraguay, en todo el mundo. En todo el mundo. Nadie te quiere dar los datos y nadie te los da por lo que estás diciendo. Por la confidencia. El médico porque él tiene que guardar una confidencialidad de sus pacientes. Y las instituciones, pues también, ellos no saben si con los datos tú vas a demandarlos, no saben. Entonces, yo no creo que haya ningún país que el gobierno o los médicos o las autoridades de salud o de donde sean, te quieran dar los datos. Por eso es la necesidad de un taller como el que la coalición está presentando ahorita, porque bien dices, el dueño de los datos tiene el poder, pero yo creo, y la experiencia de México, bueno, la voy a compartir en la siguiente reunión, nosotros tenemos que ser los dueños de los datos. O sea, tiene que llegar el momento en el que si, no sé, el secretario de Salud de Paraguay quiere saber cuántas personas con hemofilia hay en Paraguay, le hable a la asociación y le pregunte, oye, ¿cuántos pacientes tienes registrados? Porque, digamos que esa es una de nuestras fortalezas, una de nuestras razones de ser. Y insisto, el comentario inicial, ningún país, ningún gobierno, ninguna secretaría de salud o ministerio de salud, ningún médico te va a querer dar los datos. Tú los tienes que obtener. Y bueno, este taller tendrá que darles estas herramientas para poder iniciar y arrancar. Pero si creen que en algún país el gobierno llegó y entregó los datos y por eso esa asociación los tiene, olvídenlo, eso no existe. Eso no existe. En algunos países podrá ser más fácil, en otros más difíciles, pero eso no existe. Es así. Gracias, Martita, por tu comentario. Bien, ahora, para que veamos más el mundo de
cómo los datos se venden, cómo los datos te dicen algo, ¿no? Esta es una tabla que, por cierto, en la coalición la usamos a los inicios. La prueba hasta que era 2015, de cómo se veía. Ahí se ve claramente el crecimiento de Brasil. El diagnóstico es el de mayor crecimiento y desprendido, ¿no? En ese entonces Brasil pasa de 0,57, 0,75 unidades per cápita a 2 y tanto, luego a 3 y finalmente casi a 4 y creo que ya lo pasaron. Pero... César, perdón. Sí. No, perdón, creo que Sergio Robledo tenía un comentario, pero no sé. De esta gráfica, ¿serio? No sé, tiene la mano levantada. No, sigue hablando, no te preocupes. Ok, ahorita te invito aquí a la cuestión. Pero después que ustedes tienen sus datos, que son los que van a impactar, que van a servir de evidencia, bueno, vienen las comparaciones. Ustedes podrán comparar con algún otro país y para eso tienen, y después vamos a tener la virtud de poder ver la experiencia del prof. ¿Cómo puede nuestro argumento ser comparado y motivar a un tomador de decisión en base a lo que está pasando mi vecino? Y si se dan cuenta, esta tabla no es comparado con Estados Unidos o comparado con Europa o con Australia. Es nuestra comparación interna. O sea, casi todos están más o menos igual, excepto Brasil. El anterior era diagnóstico, como ven. Perdón. ¿Está? Diagnóstico. Ahora vamos al consumo. Entonces, nuevamente, y es una demostración para que terminen de comprar este producto. Mientras más diagnóstico tengo, más consumo tengo. Por alguna razón. O porque los gobiernos son una maravilla y han respondido, el gobierno latinoamericano son ejemplares, o porque ustedes con la evidencia lograron convencer a sus autoridades de que hacía falta mayor adquisición de productos. ¿Okay? Por esa misma razón hicimos una tablita en ese entonces que estadísticamente puede ser que ya no sea así, donde en la medida que va aumentando el diagnóstico, en la tabla que tienen ustedes a su izquierda es toda América Latina, en la tabla que tiene a la derecha, a su derecha es sin Brasil. A la izquierda es todos los países y a la derecha sin Brasil. ¿Por qué sin Brasil? Bueno, porque puede hacer que los números brasileños maquillaran un poco el asunto. Y en definitiva lo que se logró con esta tablita fue demostrar lo que les vuelvo a decir. Esta historia en América Latina, ¿ok? En América Latina ha sido así. No pasa, no es universal, pero en América Latina nuestras autoridades o nuestros países, nuestras organizaciones se han comportado en esta dinámica. Mayor cantidad de diagnóstico, mayor registro, mayor data, mayor adquisición de medicamentos. Sergio, ¿qué quieres agregar, por favor? Históricamente van a ver que casi todas las asociaciones empiezan adquiriendo el dato. Más o menos como dice César o Marta, uno se tiene que volver el que tiene los datos, es decir, que lo llame a uno el ministro de Salud para decir cuántos datos hay, pero en algún momento uno tiene que desprenderse. Brasil lo hizo, nosotros ya lo hicimos, de los datos, porque esa obligatoriedad de entregar datos, los únicos que logran es el gobierno, pero mientras eso se logra, porque pues eso es un paso histórico, uno tiene que volverse la asociación, la fuente de la información, como dice Marta. A uno lo llama es el secretario de salud. A mí hasta el año 2015, si el ministro quería saber cuántos hemofílicos había en Colombia, nos llamaba a nosotros, sabiendo que no teníamos todos los datos, pero eran los datos, los únicos datos que había. Ya después de que se pasó al diagnóstico oficial, pues sí, hubo una duplicación de número de pacientes, que eso lo sabíamos, pero es súper importante que uno pues se vuelva como necesario para el sistema hasta cuando pues la misma organización del sistema de salud pues vea la importancia que es tener los datos de los hemofílicos completos. Ok, gracias Sergio, así es, exactamente así es. Ahora,
César me dijo, haga esto, Karen fue para el hospital, Maida se encuentra peleando con la doctora, bueno, en fin, Marta es testigo de todo el esfuerzo que hubo que hacer primero con el Seguro Social, yo soy testigo de eso y estoy convencido de que de alguna forma es lograr parecer lo que somos, lograr parecer que somos transparentes, que somos con buenas intenciones, que tenemos una intención única que no es la de unos beneficios propios, sino una comunidad. Entonces, bueno, para eso obviamente solo no puedo. Yo por lo menos, César Garrido, cuando comenzamos en esto, ni idea tenía de a dónde iba a buscar unos datos. Había escuchado a un señor en Murcia, España, diciéndome que si yo tenía la información, tenía el poder. Y con eso me vine en la cabeza y me vine para acá, hicimos unos proyectos y efectivamente hubo que a buscar un equipo que se identificara y se manejara con lo que nosotros queríamos hacer. Obviamente, el técnico de laboratorio, la enfermera, que es la primera que ve a los pacientes cuando llegan con el dolor, con el chichón, con el hematoma. Alguien que tuviera facilidad de entrenar y enseñar a la gente primeros auxilios, conceptos básicos de hemofilia, cómo es la logística. Ojo, miren, desde no pongas el medicamento en la parte de atrás de la nevera, no pongas el factor en el horno, no uses la misma aguja, no uses el mismo filtro. Todo esto es necesario en esa campaña si comenzamos de cero. Pero son cosas que a lo mejor ustedes no las sabían desde el principio, pero hace falta un facilitador educativo y demás. Y hacía falta el hombre que compra la botellita de agua, el hombre que manejaba, el hombre que cargaba las maletas, que ese era yo. Y por eso lo puedo hablar con propiedad y con vergüenza a la vez. Bueno, ese equipo comienza a trabajar, esto es una receta que se la recomiendo, comienza a trabajar elaborando una planilla. Alguien debe haber aquí, aparte del amigo Sergio, que son expertos en esto. Mi opinión es, si yo me pongo a gastar tiempo, a invertir en buscar el software más sofisticado para poder hacer una base de datos, tengan por seguro dos cosas. Va a hacer falta dinero para eso y va a hacer falta mucho tiempo. Porque ese software, como todos los software, va a haber el que va a decir que no es bueno, que no es seguro, que es lento, que falta este dato, que falta el otro dato. Yo, el que conozco y el que hasta el momento yo sé que ha servido, es una sencilla tabla de Excel con el nombre del paciente, su cédula, dónde vive, teléfono, correo hoy en día, tal y cual. Y no hace falta para la asociación de pacientes saber si está contaminado, incluso si tiene COVID o no tiene COVID, si el factor tiene tantas artropatías. O sea, sencillamente un censo social. Ese para mí es el punto de partida. Esta planilla de data del hematólogo tratante o el médico tratante, en caso que no sea hematólogo, obviamente tiene otros datos que a él sí le hacen falta para poder recetar, para poder saber y administrar su medicamento, y el técnico del laboratorio tendrá el de dosificación y cuántos son los valores, y si tiene inhibidores, cuántos han sido los inhibidores, cuántas unidades Bethesda. Pero a ustedes como líderes de la organización, lo que les va a hacer falta es saber, de los 100 pacientes que tengo 11 con inhibidores. Por tal motivo, yo necesito conseguir medicamentos al menos para 11 pacientes con inhibidores. Tengo que buscar algún bypassiante para ello. Más nada, a mí no me interesa ni el nombre ni dónde vive, eso se va a encargar el médico. ¿Me expliqué bien? ¿Entendieron esto o alguna pregunta ahí, Miguel? ¿No? No, creo que no hay ninguna. Ok, sigo entonces. Bueno, luego la convocatoria. Maida habló sobre una convocatoria que lo ponían por la televisión. ¿Usted tiene hemofilia? Bueno, mira, yo hice eso alguna vez. Y cuando preguntaba si sabes que tienes hemofilia o tienes hemofilia, por supuesto la persona no sabe que es hemofilia. O no sabía. Hoy en día se sabe un poco más.
Pero yo no sé si soy hipertenso si no me diagnostican hipertensión. Yo no sé si soy diabético si no me diagnostican la diabetes. Por tal motivo, ese tipo de anuncios y póster y afiche, si tienes hemofilia, ve a este centro. Pero es que, ¿cómo voy a saber si es que yo no tengo hemofilia? Nadie me ha dicho si yo tengo hemofilia. Entonces es importante esa convocatoria. Nosotros tuvimos la experiencia en Nicaragua. ¿Hay alguien aquí en Nicaragua? No sé. En Nicaragua se hizo con un carrito que va por todo el pueblo y un megáfono arriba en el techo y va diciendo, bueno, si tienes problemas de sangramiento nasales, la boca, había que hablar con un lenguaje muy llano, muy de la población, porque si le dicen si tiene sengivitis, tiene epitasis, no, o sea, por supuesto, el pueblo no va a saber de lo que le estás preguntando, ¿no? Y si era por la radio, bueno, también, mire, si usted tiene la presencia de varios hematomas, cuando se da un rasponcito, un golpe, o sea, buscar la forma de que esa convocatoria sea entendible. Luego un biobín, cañón, no recuerdo cuál es el otro nombre que le tienen por ahí, pero está el caso de un proyector que con una laptop por debajo del brazo puede ir visitando diferentes lugares para hacer pesquisas, toma de muestras, y mientras alguien está tomando la muestra de sangre para las personas potencialmente sean personas con problemas de coagulación, entonces, bueno, usted le está dando unas charlas, unos cursos, unos videos infantiles, que también lo hay, unas charlas de motivación, algo que de alguna forma preste un servicio y informe. Digo preste un servicio porque el que hace esto, ante esa audiencia, agarra fortaleza. Esos pacientes, si son diagnosticados o el familiar de alguno es diagnosticado, la madre, el padre, los hijos, esos son sus potenciales seguidores y le dan fortaleza a su organización, porque es la organización la que está dando ese servicio. Y por tal motivo ahí ustedes agarran voluntarios, agarran más gente, agarran más seguidores, y van demostrándole a su bendita autoridad y al médico que la data sí se la pueden suministrar a ustedes, porque ustedes están haciendo que la data crezca, ustedes son creíbles, ustedes son personas que tienen un trabajo por delante. ¿Dónde hacemos esto? Yo recuerdo una planta de fraccionamiento que había aquí en Venezuela, creo que ya no existe, por cierto, Inbiotec, donde ellos para recolectar el plasma de los pacientes lo llevaban a lugares agradabilísimos, lugares donde los atendieran bien, aire acondicionado, unas buenas instalaciones, bonito, porque si era un sitio que se estaba cayendo con una cloaca rota y una rata caminando por ahí, por supuesto que la gente no iba a querer ir a dar sangre voluntariamente. ¿Verdad? Que busquen unos espacios cómodos, no tiene que ser algo ostentoso, pero dentro de un presupuesto que ustedes preparen para este tipo de campaña, busquen siempre que sea un lugar atractivo, fácil acceso, algo que le puedan llegar en bus, en tren, en metro, en carro. Y material educativo para que lo puedan ir repartiendo. Sí, yo sé que alguien me va a decir, bueno, pero por las redes sociales, pero es que hay gente que a lo mejor no sabe de las redes sociales o que no se mete en eso. Digo yo, a lo mejor sí lo consigue, pero no está de más un pequeño volante, algo de papel atractivo pero no lujoso, que sirva de información sobre la organización de ustedes, qué están haciendo, dónde me encuentran, cuál es mi teléfono, cualquier duda, estoy a la orden. Esto es como que estuvieran vendiendo un producto. Bueno, después de tener todo eso, un laboratorio de diagnóstico. Esto es algo en que la Federación Mundial de Hemofilia ha hecho un esfuerzo inmenso de que todos ustedes tengan su laboratorio de diagnóstico. Y posiblemente alguna de las complicaciones sea que tienen el técnico entrenado. Un lío para que consigan un coagulómetro, pero es algo fácil, no es tan complicado. Y luego la existencia de los reactivos para hacer las pruebas, porque eso no va a ser una prueba de por vida, eso va a ser una prueba toda la vida, varias pruebas toda la vida, a ese paciente y a otros más. Si tienen eso, pueden hacer más diagnósticos. El asunto es cómo consigo ese paciente, a ese potencial paciente, para hacerle su toma de muestras. Y bueno, no hay
seguramente la facilidad de que en todas partes del país se pueda tener un laboratorio de diagnóstico. O sea, que es posible, la experiencia que tuvimos nosotros en Nicaragua, en República Dominicana, que está por ahí Juliano, por lo que era en Ecuador, agarrábamos, tomábamos las muestras y en República Dominicana se montaron en un avión, una avioneta. En Ecuador nos fuimos por carretera, pero todo eso guardado en una caja, nosotros le llamamos aquí una caja con hielo seco o nitrógeno líquido. El hielo seco creo que ya casi no se consigue, no sé en los países, pero un conservador que conserva la cadena de frío. Porque nada serviría que yo tomo esa muestra o el profesional encargado toma esa muestra y luego lo pone al sol. O sencillamente lo deje abandonado a temperatura ambiente. Eso tiene que llegar con la cadena de frío necesaria, reglamentaria, para que el diagnóstico sea hecho antes de que eso se deteriore y pueda hacer un diagnóstico certero, ¿no? Si ese hospital cuenta con un freezer de menos 80, es lo ideal. Alguna vez en menos 40 hubo un técnico que me dijo que eso no servía, pero hubo otros varios que dijeron que sí servía. Lo que interesa es que llegue la muestra a ser estudiada lo antes posible. Y yo diría aquí lo más importante, que el hematólogo sepa interpretar el resultado del screening, porque esa parte es clave. Esa parte es clave. No todo el que toma la muestra porque es hematólogo o porque es técnico sabe si es hemofilia o no es hemofilia. No me voy a extender en esto, pero es parte de lo que es. Y después de eso, sin nombre y apellido para ustedes, ustedes van a saber que de las 20 muestras que recogieron, 10 dieron positiva o 15 dieron positiva. Yo les puedo contar en alguna campaña se tomaron 70 muestras en una población, no voy a decir el nombre porque si no va a haber heridos. Se tomaron 70 muestras, ninguna tuvo hemofilia. En otra población de ese mismo país se tomaron 20 muestras, todos tenían hemofilia. En la primera muestra no había hematólogo. En la segunda muestra estábamos acompañados por un hematólogo. Entonces creo que por aquí estamos listos para hoy.